Entrando al tema de Daniel, resulta que a Daniel no le hubo secreto oculto. Y en ese aspecto, en algún momento se le informó a Satán en Ezequiel 28 de que incluso era más sabio que Daniel mismo. Daniel tiene una gran sabiduría, una gran revelación de las cosas, y debido a eso, pues la información que Daniel aporta es muy importante, y según los contextos que hemos venido estudiando respecto a lo que significa Ezequiel 28, Ezequiel 31, Ezequiel 32, 38 y 39, sabiendo que la revelación que nos están entregando en Ezequiel 31 y 32, cuando hablan del árbol y hablan de las aves de los cielos y hablan de las bestias del campo y hablan de las muchas aguas y hablan de las grandes naciones y hablan de los montes y todos estos elementos como un ecosistema, tal cual lo dijo Javi, y no le hallo ningún punto a refutar respecto a lo que él aportó. En el aspecto de las bestias serían las bestias del campo de ese árbol, o las bestias del campo que se mencionan en Ezequiel 31 y 32, equivaldrían a esas bestias de las cuales se habla o se describe en Daniel y en Apocalipsis. Dime, Javi. Solo como agregado, puedo leer algo tantito referente a un ecosistema. Okay, claro que sí. Forestal, en este caso, hablando de los árboles. Un ecosistema forestal viene siendo como zonas de paisaje dominado por árboles y consiste en comunidades biológicamente integradas de plantas, animales, microbios, junto con los suelos locales, que son los substratos, y atmósferas, que son los climas, los que proveen el clima, con los que interactúan. O sea, ese ecosistema, cuando te dije ese día, te comenté en privado que estaba observando yo un árbol y estaba recordando esas palabras y esas charlas que tuvimos, esas aclaraciones, y me quedé asombrado, que dije yo, wow, es algo que me ha sido casi incomprensible hasta ese momento que estaba viendo, y sigo todavía asombrado con eso. O sea, es algo magnífico, es algo tremendo, que va, así como la entropía, esto va cada día añadiéndose cada vez. Entonces es algo que se va uniendo, ¿y cómo lo paras? O sea, es como un mecanismo que echas a andar y no lo puedes detener. ¿Hasta el momento de cuándo? Hasta la intervención de Jesús. Ahorita, por lo pronto, el ecosistema sigue la maquinaria andando hasta que sea interrumpido por Jesús. Eso era lo que quería comentar. Así es, y precisamente en Bereshit se habla de crianza. Bereshit, bara. Palabra bara es crianza. Entonces, ¿a qué se estará refiriendo la crianza? A ese ecosistema al que te estás refiriendo tú. Entonces, se hizo la crianza en el Shamaim y en el Eretz, o sea, en básicamente toda el área contaminada. Y esa crianza lleva por consecuencia rellenar el granero para alimentar el ganado, para alimentar a los de la casa. Entonces, ya toda esa simbología va incrementando su valor dependiendo en qué tanta relación le demos con los sistemas de parte del Altísimo y los sistemas de parte de Satán. Por ejemplo, démonos cuenta que en muchas partes de la Biblia narran o describen a los nativos de muchas naciones que no son de la nación de Israel como animales, aves de rapiña, y son animales salvajes, no animales nobles. De hecho, Señor Jesús hace comparaciones con cabras o cabritos, si no me equivoco, si es el que hace esa referencia a ovejas y cabras. Y en anteriores versiones respecto al Antiguo Testamento habla sobre la hiena del desierto, el ave de rapiña, etcétera. No sé, hay muchas cosas, y todas esas son bestias. Entonces, usualmente la característica de una bestia en el Antiguo Testamento es una característica de depredación. Es una depredación que, pues, básicamente, si no tiene depredador, él es el que reina, o impera, más bien dicho, en ese ecosistema, ¿no? Dime, Javier. Ahí podría de casualidad entrar también lo que es las pequeñas zorras que se llaman en una parábola. Sí, bueno, no es una parábola, mejor dicho, es un mensaje que da creo en Salmos o Proverbios, si no me recuerdo, que dice cuidado con las pequeñas zorras, aquellas que ni cuenta te das tú, como que no las menosprecias, y cuando te das cuenta ya no hay viñedo. Sí, todo eso, de hecho, la mismísima serpiente y el pez del mar, todos esos elementos que se hablan en el Génesis son parte de ese ecosistema. Entonces, cada animal tiene una característica, un carácter, una función, y cada uno puede ser o peligroso o letal o para alimentarse o como ayuda, ¿no? O de beneficio. Pero entre las bestias del campo hay bestias que son las depredadoras o predadoras, y
Daniel está describiendo esas bestias, incluso habla de que, ahorita lo vamos a leer, de que la gente dice quién, o sea, bueno, ya el Apocalipsis dice quién contra la bestia, o sea, quién va a poder contra ese depredador tan grande. No hay quien lo pueda enfrentar. Entonces, por algún momento me desvié tanto la atención en las afirmaciones, por ejemplo, de cuando decimos la bestia, me desvié tanto en las afirmaciones y le dan el sentido de, pues sí, en ciertos sentidos de grandeza, un sistema como político militar muy grande o de alto poder, de alta resistencia, el cual se llama la bestia. Sí, tiene ese sentido. Incluso hace muchos años el presidente Barack Obama usaba una limusina llamada la bestia. Y todo el mundo decía que Barack Obama era la bestia, porque pues andaba en una limusina llamada la bestia. En aquellos años me acuerdo que salieron de moda un montón de videos en YouTube, pues que terminaron desmentidos con el paso del tiempo, porque ni fue la bestia ni nada. Entonces, muchos dicen que la bestia es el Papa, y luego también se desmiente con la muerte y entrada de otro Papa y así. Y bueno, todo esto es porque movemos la atención o el punto central a un punto en donde no tiene relación. A lo mejor ellos son parte de la bestia, pero no son la bestia. Entonces, cuando ya lo empezamos a ver a un nivel más amplio, cuando expandemos la visión y lo sacamos de fuera del planeta Tierra, todo empieza a tener sentido. Los llamados montes, a los cuales hace referencia la escritura, ya los podemos ver como otros planetas que tienen también sus gobernantes y tienen sus ecosistemas y son parte de un ecosistema mayor llamado el árbol. Está puesto en un símbolo igual a está representado en la nación de Israel como la menorá. Y eso no puede ser coincidencia. Es una situación que no puede ser una coincidencia, de que casualmente parezca un árbol, casualmente se hable de una semilla pequeñísima sembrada en la tierra y que después vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas y no lo ponen como algo positivo, como generalmente el predicador estándar o el predicador común habla de que es el pueblo de Dios, el que se extiende así de grande y vienen las aves de los cielos como las personas que no tienen protección y se cobijan bajo su sombra, como si fuera el evangelio, ¿no? Esa situación, o sea, la iglesia misma representada ahí. Y pues no, si le pones atención y ves que esa misma función la cumplía el árbol de Ezequiel 31 y 32, pues te vas a dar cuenta que no tiene nada positivo y tanto es así que fue tumbado, fue derribado y ahora sus altas ramas estaban a la altura de las bestias del campo, ya no tenía esa grandeza. Y el hecho de que haya sido derrumbado ocasionó un estruendor en el que sacudió los montes, hizo que todo el mundo se dijera, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Al grado de que en Ezequiel 28 dice que los reyes le van a decir, ¿eres tú quien nos doblegabas y ahora estás igual que nosotros? ¿Doblegados? Debilitados, exactamente, debilitados y doblegados. Entonces, esa analogía y de hecho, ya después de ver todos estos aspectos, la parábola de la semilla de mostaza que crece y se hace un gran árbol y vienen las aves de los cielos hacen nidos en sus ramas, ya no la puedo ver como algo positivo porque no tiene relación. Y si se dan cuenta, todas las demás afirmaciones sobre esconder la levadura, todas las afirmaciones que hacen ahí generalmente son negativas, incluso la semilla de mostaza pequeña que se esconde, o que es muy pequeña, que se siembra y nace un árbol, después de estar hablando negativamente de la levadura, pues es que pues por algo te lo están informando de esa manera o te lo están relacionando, comparando con ese aspecto de una mujer que esconde la levadura en 3 medidas de masa y adultera la masa. Dime, Javi. Entonces, tocando ese tema referente a la analogía del árbol de mostaza, ¿cómo quedaría referente a la escritura donde dice si tuvieses fe como la semilla del árbol o como el árbol de mostaza, algo así, fe tan pequeñita? Esa es otra comparación. No está relacionado con esa parábola que están dando ahí. Ok. Está usando la misma semilla para decir que si tuvieras fe de ese tamaño, puedes mover una montaña, un monte, pero no te está diciendo que ese es el significado de la semilla de mostaza. Entonces, el predicador asume que ese es el significado, pero no te están diciendo, ese es el significado de la semilla de mostaza, es la fe. No, de ninguna manera. Porque tú leyendo el contexto de las parábolas, no se está hablando de un aspecto de fe. Te están hablando de qué es lo que sucedió. Jesús está revelando lo que sucedió. Y de hecho, al final te dice,
que, ¿cómo lo explica? Como que el buen maestro saca cosas viejas del baúl y las cosas nuevas también. Dando a entender Sí. que eso es una historia que nadie conocía o que nadie había revelado antes y que él está dando a revelar el por qué el reino de los cielos está en esas circunstancias, el por qué se está manifestando en esas circunstancias, está básicamente revelando del por qué. Porque una mujer escondió levadura en 3 medidas de masa. Entonces, al leudar toda la masa y al estar dañada la masa, pues hay que hacer una reparación, hay que ver qué es lo que tenemos que hacer para sanar o sanear esa masa. Lo mismo con el tesoro en el campo, como el tesoro escondido en el campo. Se va y se compra el campo. O sea, te está hablando de elementos y de acciones que son precisamente la solución que ellos tomaron. Desde el hecho de que el padre de familia dijo, no, 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 no dañen no arranquen la cizaña ahorita, en su debido tiempo, pongan la cizaña en el fuego y el trigo en el granero. O sea, está dando un plan, una pauta, está asumiendo que hay un plan y también te está diciendo que hubo quien hizo la maldad, o sea, quién hizo ese daño a esa creación, a ese campo. Entonces, Sí, el enemigo dice algo así. exacto, un enemigo hombre ha hecho esto. Entonces, dentro de todos esos, dentro de todas esas afirmaciones negativas está la de la semilla de mostaza. Y qué casualidad que todas son negativas y nada más la de semilla de mostaza se refiere a la fe, en donde la iglesia viene y se cobija a todas las personas que no tienen protección. No, no estaba diciendo en ese sentido, porque, como les dije, si ya lo vemos desde el punto de vista de Ezequiel 31-32, pues lo mismo hacía, exactamente la misma función lo hacía, pero en el sentido de corrupción, al grado de que tumbaron el árbol. Dime, Javi. O sea, nada más lo está, perdón, lo está poniendo solamente como sentido de las características de crecimiento. Puede ser entonces, ¿no? Porque dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de ahí, pásate para allá y se pasará y nada será imposible. Entonces solamente lo está tomando como las características, que es el grano más pequeñito, pero cuando crece, empieza a crecer, se convierte en un árbol muy grande en comparación. Entonces a lo mejor es por las características que quiere asemejar a la fe. Puede ser, aunque él ahí no menciona de que es una hortaliza grande. Ahí no dice que es un árbol grande, solamente dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, así de pequeño. Pero en la otra parábola sí dice que el reino de los cielos es como un hombre que agarró una semilla de mostaza, la sembró y luego creció y se hizo tan grande que hasta vinieron las aves de los cielos y hicieron nidos en sus ramas. Ahí sí clarifica que existe una grandeza después de algo, después de sembrar algo tan pequeño. En el asunto de la fe, nada más te dice, si tuvieras fe de ese tamaño, pudieras hacer muchas cosas, pero no te dice el otro significado, la otra implicación del árbol gigante, en donde todo eso va a crecer o se va a hacer enorme. O sea, y eso es lo que nosotros automáticamente añadimos por inercia, y eso no está mal, pero tampoco es bueno creer que ahí Jesús nos está dando el significado de la semilla de mostaza. No lo está haciendo. No lo está haciendo. Y de hecho, me atrevo a decir que en realidad estaba citando a Ezequiel 31 y 32, porque habla del mismo cobijo, habla del mismo, o sea, habla del mismo sentido. Ezequiel 31 y 32 habla de un gran árbol que cobijó, que se alimentó, que era grandioso, el más bonito del Edén. Todos los elementos los habla y luego habla de cómo se corrompió. Y al ser derribado, entonces coincide con las comparaciones negativas que vendría siendo un hombre vino y sembró cizaña en el campo. Y luego viene una mujer y sembró, como puso levadura en masa, en medidas de masa. La levadura no es permitida. Y luego viene un hombre que siembra una semilla de mostaza y se hace tan grande que se hacen nidos a sus ramas. Y luego viene un hombre que encuentra un tesoro escondido y compra el campo. ¿Se dan cuenta cómo van narrando las situaciones de una manera en que te están diciendo cómo sucedió el problema o comparado a qué, comparado con qué surgió el problema, comparado con qué se está dando resolución y comparado con qué se da el desenlace? El desenlace es como el que echa las redes al mar, saca lo bueno y lo bueno lo pone en cestas y lo malo lo echa fuera. Es la última solución. ¿Me explico? Entonces, en todas las narraciones de la parábola le está dando un sentido de origen, un sentido de origen de cómo sucedió, cómo se dio esta situación, un sentido de solución y un sentido de desenlace. Eso es lo que está haciendo ahí.